Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Enguasados. Yo soy Agus Casillas. Hola, yo soy Jazmín. Y el día de hoy contamos con un invitado que es actor de teatro. Bienvenido, Claudio Valle. ¿Qué Bienvenido. tal? Gracias por la invitación. Sí. Esta es tu casa. Bienvenido tú. Ayúdanos si nos hace falta un poco de tu presentación. Haznosla saber. Ok, pues de nueva cuenta, soy Claudio Valle, soy actor y director de teatro. Estoy inmerso en el mundo del teatro desde los 8 años de edad aproximadamente, ya 33 años en los escenarios. Comencé como actor trabajando con varios de los directores aquí en el estado de Nayarit. Tuve la fortuna de trabajar con el maestro José Guadalupe Montes, con la maestra Lerny Espriu, de convivir muy cerca con la familia Campa, que es gente que está muy metida en el teatro, de trabajar muy de cerca con algunos otros compañeros. Y bueno, a partir más o menos de los 22, 23 años comienzo a dirigir también teatro, a formar actores y pues en eso estoy todavía, ¿no? Bueno, vamos a enguasarnos aquí Ok. con la temática. Es devolverte un poco a tus 18 años. Ya mencionabas que a esa edad fue cuando empezaste a actuar, ¿verdad? A los 8 años. 8, entendí Muy 18. chiquito. Sí, no, olvídalo. Bueno, vamos a saber un poquito más dónde estabas estudiando la prepa en ese entonces. ¿Vivías aquí en Tepic? La preparatoria sí la hice aquí en Tepic. Estuve primero en la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y cuando iba a pasar a segundo año, a tercer semestre, como el muchacho no iba muy bien en los estudios, mis papás se pusieron un poco estrictos y me cambiaron a la preparatoria del Valle. Ahí terminé la preparatoria y me voy a la ciudad de Guadalajara a hacer mis estudios, primero como licenciado en Ciencias de la Comunicación, aunque no pude dejar de lado la cuestión artística, independientemente que era una condicionante para dejarme estudiar fuera, que me hiciera un poquito de lado la cuestión artística. Estuve buscando grupos de teatro, directores, conocí gente que estaba ya relacionada en el medio del teatro en Guadalajara y comencé la licenciatura en arte dramático con la Universidad de Guadalajara, que tuve que dejar cuando me regresé aquí en Nayarit, no alcancé a terminarla, y posteriormente por una nivelación que promovió el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, logré tener esta licenciatura ahora como licenciatura en artes escénicas para la expresión teatral. Oh, qué cool. Sí, pero ya fue pues como 10, 12 años después, ¿no? Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cómo fue el inicio al teatro? O sea, ¿cómo fue el despertar? Mira, cuando estaba muy chavito, alguna vez vino al Teatro del Pueblo la obra ¿Qué tal, Dolly? Con Silvia Pinal e Ignacio López Tarso. Entonces mis papás me llevaron al Teatro del Pueblo a ver ese espectáculo y yo quedé maravillado una vez que se abrió el telón. De repente recuerdo que entraba un tren al escenario con gente cantando por las ventanas, empezó a haber bailarines, acróbatas y de repente aparecen por un extremo del escenario y del otro Silvia Pinal e Ignacio López Tarso montados en bicicleta, cantando y teniendo diálogos. Entonces cuando salimos del teatro recuerdo que le dije, mamá, es que yo quiero hacer eso. Yo quiero trabajar en esas películas. Uh-huh. Y empecé posteriormente con mis compañeros de primaria a jugar un poquito al teatro. Incluso hace días me reía porque revisando unos papeles viejos encontré un bosquejo de una obra de teatro que escribí, debió haber sido en 5º año de primaria, uh-huh, que se llamaba África, un país pobre, y después entendí que tenía que estudiar geografía. Y comencé a hacer algunas representaciones con mis compañeros de la primaria. Posteriormente tuve la oportunidad de conocer al maestro Enrique Medellín, que tiene toda una trayectoria, toda una vida en el teatro infantil y en el teatro hecho por niños y para niños, ¿no? Lo conocí, me integró a su grupo de teatro y me da la oportunidad de trabajar en algunas producciones que él tenía en ese momento, como eran pues los clásicos de Disney, ¿no? La Bella Durmiente, me tocó estar en el primer montaje que hizo él, por ejemplo, de La Bella y la Bestia y todo este rollo, ¿no? Y posteriormente, ya más grandecito, como a los 14 años creo, el Teatro del Pueblo lanza una convocatoria para montar un musical. Ya habían pasado las audiciones,
pero bueno, me aceptaron, pude entrar al taller de teatro Alfredo Castilla, se llamaba el taller de teatro, y presentamos una obra musical de los años 60, que era Archie, basado en los cómics de Archie, que era un mix entre Archie y Vaselina, ¿no? Así como que los agarraron, los mixearon e hicieron la propuesta para teatro, bastante interesante, y de ahí me enganché, ya no lo pude dejar. Me gustó toda esta cuestión de las luces, de la escenografía, de la vida en el escenario, pero más allá que todo ese oropel que puede a lo mejor pensar la gente que existe por el hecho de estar en el escenario, me dio mucha vida todo lo que sucede atrás. Todo el trabajo que sucede atrás del escenario para que el público pueda disfrutar una obra de teatro fue lo que realmente me enganchó. Creo que es ahí donde se crea la magia y es de lo que me enamoré, ¿no? Y yo creo que por eso años después también decidí incursionar en la dirección. En ese entonces, ¿qué edad tenías ya? Cuando llegué a Archie tenía 14 años. 14. Cuéntanos un poco de qué lugares frecuentabas cuando estabas en la prepa. O sea, en el cambio de que tuviste a la del Valle, cambiaste de amigos, cambiaste de ambiente. Sí. Cuando estaba en la prepa 1 frecuentaba muy seguido San Blas. Más que la prepa incluso, ¿no? Y posteriormente... Ibas a estudiar allá, ¿no? Sí, voy a entrar muy temprano y voy a salir muy tarde, ¿no? Y posteriormente cuando estuve en la preparatoria del Valle, sí salía con mis amigos, todo este rollo, pero me empecé a meter más de lleno al teatro. Entonces, todas mis tardes después de que salía de la preparatoria, llegaba, comía rapidísimo y a las 4 de la tarde entraba a ensayos, ¿no? Y me desocupaba 8:30 de la noche todos los días, de lunes a viernes. Sábados los dedicaba a tareas escolares y domingos pues paseos con la familia, ¿no? Provengo de una familia donde mi papá siempre dio como prioridad a que los domingos fueran actividades familiares, paseos, y conocimos muchísimos lugares del estado. De repente nos montamos en la camioneta de mi papá y decía, vamos a entrar por esta brecha y a ver dónde salimos, ¿no? Y así conocimos carreteras alternas para llegar a la playa, para llegar a Santa María del Oro. Creo que esos son de los recuerdos más bellos que tengo en mi infancia y adolescencia con las familia, aventuras, ¿no? ¿no? Sí. Y cuéntanos una aventura de esas, o sea, de las que mencionas, o sea, cuando una vez que tu papá haya agarrado Mira, una brecha y... una vez, ¿cómo recuerdo fue? que agarramos la carretera libre a Mazatlán. Llegué a África. Conocí Agarró y África, ¿no? llegué a África. No, llegamos a una laguna y en el tramo que debe estar entre Tepic y poquito antes de sale el entronque de la primera parte de la carretera de la autopista Mazatlán, la que era antes a San Blas. Uh-huh. Llegamos a una laguna, recuerdo, y había muchos desechos de cajas de medicamentos viejos. Y en la laguna de repente vimos muchas como varitas y al frente tenían una como canica, ¿no? Y dijimos, ¿qué es eso? Y estuvimos un rato viendo. Bueno, pues se le ocurrió a uno de mis hermanos aventar una piedra al agua y de repente esa varita sale. La canica era un ojo y eran cocodrilos. Había cientos y cientos de cocodrilos o caimanes pequeñitos, ¿no? Y es una imagen que tengo muy grabada porque para empezar en la vida había visto un cocodrilo en vivo y a todo color. Entonces de repente empiezan a surgir un montón del agua. ¿No? Fue impresionante. Wow. ¿No? ¿Y qué pasó después? Creo que mi papá le reportó la laguna, me imagino que las autoridades correspondientes. Yo estaba muy chavito, habrá tenido unos 9 años cuando eso sucedió, más o menos, yo creo. Entonces, no sé cuál fue el fin de la historia, pero sí tengo muy grabada esa imagen así de los cocodrilos saliendo del agua, ¿no? Así como... Quizá no fue como un trauma, pero sí es la imagen que no se olvida. Sí, realmente sí. Y así no hemos encontrado también muchos lugares. Pues íbamos a Santa María del Oro siempre por la carretera que todos conocemos. Y de repente un día agarró mi papá por Camichín de Jauja, llegamos a San Luis de Lozada y pasamos un montón de pueblitos hasta que prácticamente estábamos en la laguna de Santa María del Oro, ¿no? Como un camino alterno, bellísimo, rodeado de paisajes naturales preciosos, de pueblos muy pintorescos y que muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer, ¿no? Y que forman parte de la riqueza que tiene el estado. Es correcto. Sí, que luego no sabemos que por ahí se puede llegar al destino y no te metes por ahí, ¿no? Entonces justo creo que de repente necesitamos tener un poco de espíritu aventurero, ¿no? Para poder tomar rutas alternas y entonces descubrir cosas que nos pueden esperar ahí. Exactamente. ¿Qué te parece si entramos a la primera dinámica del episodio? Ok, va a ser verdad o reto. ¿Y qué escoges?
Vamos a empezar con verdad. Muy bien. A ver, espera, el reto no creas que te vamos a poner a bailar aquí, ¿no? Ok, De repente sí. nadie quiere escoger reto porque creen que van a Sí, bailar no. la pelusa o la macarena, no sé. Sí, no me traje la lencería más fina. Sí. A ver, dice, menciona cuál es la última telenovela que has visto. Hace muchos años dejé de ser telenovelero y yo creo que la última telenovela que vi fue Mirada de Mujer con Angélica Aragón, que fue de las primeras que produjo la televisión TV Azteca. Después nada personal, por allá del año 90 y algo, 2000, fue la última telenovela que me enganchó. Cuando estabas en la universidad, nos mencionaste que estudiaste Ciencias de la Comunicación. Entonces, ¿cómo fue de que la misma carrera te condujo a lo que es ahorita la actuación? O sea, sí nos mencionabas de que desde niño, pero ¿cómo fue ya que entraste ya a lo profesional? No. De hecho, cuando decido estudiar Ciencias de la Comunicación, mi primera opción era obviamente estudiar actuación. Yo quería estudiar actuación. En aquel momento sí era el típico chavito que quiere irse a la televisión. Dice, yo voy a hacer novelas y voy a hacer películas, todo este rollo. Entonces, cuando estaba ya por finalizar la prepa, que lo hablo con mis padres, me dicen, bueno, sí puedes estudiar actuación, pero primero saca una carrera de verdad. Y yo tenía la idea de irme de aquí, quería conocer, quería aprender, quería comerme el mundo, ¿no? Y de repente, pues, la carrera más nueva en Tepic, en Nayarit, era Ciencias de la Comunicación, solamente una universidad la tenía. Y digo, quiero estudiar Ciencias de la Comunicación. Y se da la oportunidad de que me pueda ir a Guadalajara. Les pareció congruente porque mi familia, pues mi papá se dedicaba precisamente a los medios de comunicación, era gerente de una de las radiodifusoras en ese momento aquí en el estado, entonces como que sonaba congruente que su hijo quisiera estudiar Ciencias de la Comunicación, pero realmente fue el gancho para irme. El pretexto. Sí, terminé la licenciatura y te soy honesto, nunca he ejercido como comunicador, ¿no? Wow. Incluso a mí todavía me tocó el plan de estudios anterior, cuando editabas de cinta a cinta, antes de todo lo digital, cuando la cámara análoga era la que se utilizaba, quien tenía una cámara automática era así como, wow, tiene una automática, pero no nos permitían trabajar con ellas, ¿no? Teníamos que hacerlo todo manual, todo análogo. Entonces realmente con Ciencias de la Comunicación, digo, me encantó, aprendí muchísimas cosas, pero nunca ejercí como tal. Y hubo otra, o sea, la actuación es la principal, ¿no? Pero hubo otra que dijiste, si no es Ciencias de la Comunicación, es... Sí, de la prepa de repente dije, quiero ser veterinario, ¿no? Adoro los perros, me fascinan los perros, dije, quiero ser veterinario. Y en alguna ocasión una de nuestras maestras de biología llevó a la escuela una perrita de la calle para ligarle las trompas, para que no pudiera tener cachorritos ya. Y cuando la duermen y empiezan a abrirla, a hacer la disección, ¿se llama? Creo que sí. Sí, creo que sí. La empiezan a abrir y en cuanto estiran ambos lados de la piel y sale lo primero de sangre, Claudio cayó al piso. Wow. Entonces dije, no, definitivamente no puedo ser médico veterinario, ni nada que tenga que ver con sangre, ni mucho menos, ¿no? Como de película, ¿no? O sea, dices, abrieron, salió sangre y yo caí. Sí, no, para mí fue muy impresionante ver la sangre, ¿no? Y ver que el animalito todavía respiraba y todo eso fue así como... es que me imagino que es muy diferente, por ejemplo, te cortas y te sale una gotita. Sí. Pero es totalmente diferente cuando estás viendo que es algo, un ser humano, ¿no? Que está abierto. Yo puedo ver mi sangre y no sucede nada, ¿no? Incluso cuando me han tenido que sacar sangre por algún estudio médico, no tengo ningún problema, ¿no? Incluso veo cómo me sale la sangre y tengo bronca. Pero cuando veo la sangre de otra persona o de un ser vivo... Ahora imagínate tú abrir y ahí, no, hombre. No, paso. ¿Cuál fue la primera obra en la que actuaste? La Bella Durmiente, como pajarito número 3, algo así. ¡Ah, qué tierno! Lo que pasa, el maestro Enrique nos daba llegabas a una obra y te daba oportunidad de subirte al escenario de llano. Entonces yo recuerdo que llegué al Teatro del IMSS, que era donde él ensayaba, debió haber sido un martes, miércoles, como media semana, y había función el domingo. Wow. Entonces me presentaron con los demás niños, vi el ensayo, y de repente su sobrina le ayudaba y dice, a ver,
¿qué le podemos poner? Pues queda uno así como de pajarito, ¿no? Y pues póngale el vestuario, le queda así, si le queda el domingo vas a salir con todo ese montón de pajaritos, ¿no? Entonces salí así. ¿Y qué sentiste? Qué bonito. O sea, ¿te acuerdas? Me dio mucha la risa. primera obra. Me dio mucha risa, ¿no? Posteriormente hice al príncipe Felipe, creo que se llama, el príncipe de la Bella Durmiente. Entonces yo entraba así en mallitas, un calzoncito bombachito, una camisa de vestir, ¿no? Y llegaba, me acercaba a la cuna y había un eunuco, le tenía que dar un beso en la frente y decir, guácala, está muy fea. Y era todo lo que decía, ¿no? Pero para mí era maravilloso porque ya hablaba en la obra, ¿no? Ya era el ya príncipe no eres el Felipe. pajarito 3. Ya Fue no era un salto pajarito. muy grande. Sí. Guau. ¿Y cómo fue ya después de ser Principito, cuál fue el siguiente que te dieron, el siguiente papel? Después empezamos a ensayar La Bella y la Bestia y yo hacía la suplencia de la Bestia. El personaje de la Bestia, digo, lo hacía porque yo era de los más altos, estaba medio ponchadito, entonces me dieron la Bestia, pero en ese inter fue cuando se dio lo del Teatro del Pueblo. Me voy al taller de Teatro del Pueblo. Duramos casi un año ensayando para montar lo de la obra de Archie. Y ahí había 6 personajes incluidos en la historia que no existen en los cómics, que eran como los personajes cómicos de la obra, que eran 3 mujeres, Sol, Luna y Estrella, y las parejas Melchor, Gaspar y Baltasar, que no tiene nada que ver con los Reyes Magos, simplemente les pusieron así, y yo interpretaba a Baltasar, que era como el nerdo de la prepa de Riverdale, ¿no? Era así, me acuerdo que usaba unos lentes de fondo de botella, y mi voz era así como muy... y fue muy divertido, la verdad. Al principio sentíamos como que los personajes no iban a gustar mucho, y a final de cuentas fueron de los que más llamaron la atención. No, qué cool. O sea, que algo que tú pensabas que no, brilló. Sí. Como, qué bonito. Sí. Hay una frase, tú me vas a corregir si estoy mal, ¿no? Que va más o menos como, no importa el papel, importa cómo lo hagas. O sea, tú dímelo como yo va. sí comulgo con eso. No hay papeles chicos Eso, en el ajá. teatro, en el cine, en la televisión. No hay papeles pequeños, hay actores pequeños que a veces les puedes dar un protagónico y que no sacan el suficiente jugo de ese personaje, y por el contrario hay gente que les puedes dar un papel secundario o muy pequeño y que le sacan un jugo enorme y que hacen que la gente los voltee a ver porque los voltea a ver, ¿no? Y me enamoré precisamente de esos retos, ¿no? Y de poder caracterizar un poco más a profundidad cuando toca hacer un personaje de estos. Y me enganché, la verdad es que me ha sido muy, muy rico a lo largo de pues ya estos 33 años en el escenario, interpretar distintos personajes llevando un proceso de caracterización bastante fuerte. Imagínate el pajarito, o sea, no importa que eres pajarito, pero sé el mejor pajarito. Algo así. Ay, no había mucho que hacer. Quiero preguntarte algo, no sé si me gustas responder o no. ¿Cuál fue una de las mayores complicaciones al momento de ya decir, sabes qué, no voy a ejercer comunicación, voy a ser actor? ¿Hubo una complicación así muy grande, no sé, un miedo, o que de repente luego te dijeran, es que de qué vas a vivir, ¿no? Mira, yo creo que es la frase que todo el mundo te dice, ¿no? Pero ¿y de qué vas a vivir? Eso no da para comer, pero yo creo que a mí me tocó, bueno, le llevo unos añitos a ustedes, tampoco tantos, pero sí les llevo algo. Poquitos. Y me tocó una etapa que no fue sencilla, y yo creo que conforme pasa el tiempo es cada vez menos sencillo destacarse en lo que sea que te vayas a dedicar, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento histórico en que ninguna profesión te asegura que te vas a poder mantener de ello. La competencia cada día está más dura, ¿no? Cada que alguien me dice, ¿verdad que el teatro no se puede vivir, no te puedes mantener? Pues yo soy el vivo ejemplo de que sí se puede. Obviamente hay que buscar, hay que crear las oportunidades, porque el mercado de las artes no es un mercado que satisfaga una necesidad, ¿sí? La gente se acerca por gusto, porque busca distraerse, por muchos otros motivos, pero no estás cumpliendo con una necesidad tal cual social, ¿no? O sea, no es que seas médico y alguien te busque por una cuestión de salud o eso. Es crear tu propio mercado, y eso es yo creo que es lo más complejo de ser actor al interior de la República.
Vamos a hacer una dinámica más. Ok. Esta dinámica es de preguntas relacionadas a series y películas. ¿Qué prefieres? ¿Hablar de series o hablar de películas? Luego hay personas que no les gustan las series o que no les gustan las películas. Soy un poco menos afecto a las series, pero sí veo de repente algunas. Okay. ¿No? ¿Cuál es tu serie favorita, la que más te ha marcado? ¿Y por qué? Me imagino que es Friends. No, Ah, no es Friends. Mi serie favorita, y es muy reciente, Stranger Things. ¿ya viste todas? Ya. Me faltó la 3, creo. Ya. No la vi. ¿Cuál serie o película has odiado? Hubo una película de producción mexicana con algunos actores estadounidenses que se llama Casa de mi padre, que produjo Diego Luna, que no me gustó, ni tantito. Es la de Es la del juego ¿sí? ¿No? No, es como una película, ¿cómo se llaman las de vaqueros y todo este rollo? Se me fue el concepto, pero es una película extremadamente extraña. Mira que estuve en el cine buscando entenderle y yo dije, no tengo la más mínima idea de qué hicieron. No, creo que no la conozco. No, ya me acordé de la que yo dije se llama Mentada de Padre. No. Esta es Casa de mi padre. No la he visto. ¿En qué película o serie te hubiera gustado actuar? Changos. De los 90 me hubiera gustado muchísimo estar en la saga de Pesadilla en la calle del infierno. Freddy Krueger. ¿Por qué? Me parecía bastante original la idea de un villano, un espectro que pueda atacarte en sueños y que todo eso se pueda traspolar al mundo real. Me parecía bastante interesante, ¿no? Creo que la primera vez que vi Pesadilla en la calle del infierno yo tenía como 9 años y no pude dormir en una semana, pero la semana siguiente en estas tiendas donde rentaban películas, Videocentro, que ya desapareció, de repente encuentro la siguiente película, no creo que la primera que vi fue la 2 y encuentro la 3 y me la llevé, ¿no? La renté y igual la vi, no pude dormir no sé cuánto tiempo, pero me seguía pareciendo maravillosa esta idea, ¿no? Una tortura que agradaba, ¿no? Sí, de hecho sí. ¿Tienes una experiencia penosa en el escenario? Sí. ¿No la quieres compartir? Hay una obra de teatro que tengo 12 años representando, teniéndola en cartelera, que es La muerte en el burdel. Es una obra que actúo, dirijo y escribí. También soy el autor de esta obra. Y interpreto a la Catrina, esta Catrina mexicana que conocemos, así elegante y de colores, todo este rollo. Entonces tuvimos una función en la plaza principal en el día de la Marcha del Orgullo, hace como 4 años, 5 años. Y el vestuario es muy pesado, es una falda vaporosa enorme que pesa como 13 kilos la falda. Wow. Pesado. La trama, pues la Catrina se pone medio alegre, empiezo a hacer 2, 3 cosillas ahí en el escenario y de repente me paro, me piso la falda y se va hasta el suelo, ¿no? No. Digo, abajo traigo una malla completa así de calavera y este rollo, ¿no? Y fue así como... se me cayó. Y improvisar, y digo, la obra es una farsa y se presta para muchas cosas, entonces improvisar y sacar adelante, pero ya me aventé todo lo que restaba de la obra sin falda, porque aquí que me lo hubiera puesto y todo eso hubiera sido... No, aparte muchísimo, estaba ¿no? borracha, ¿no? Entonces, Sí, aparte, en el sí. camino, pues Ahí queda. se perdió. También una vez me salió volando la peluca y también fue muy penoso, pero bueno, cosas que pasan. Me imagino que son anécdotas así que quedan como para la posteridad, ¿no? Que de repente es gracioso, como ahorita, ¿no? De repente contarlas. Sí, de hecho sí. ¿Y alguna otra anécdota que nos quieras compartir, pero que te haya dado suma alegría dentro del escenario? Ay, mira, el año pasado con el montaje de La maravillosa aventura del Principito, una adaptación que hicimos de este clásico, estuvimos en el Festival de Teatro Infantil de Marinilla, Colombia, y ya de regreso a Marinilla tuvimos una presentación en Medellín, en un barrio que se llama Itagüí, en una casa de cultura, y ahorita en Colombia hay mucha gente de Venezuela que ha salido de su país por la situación que están viviendo. Y en la obra, cuando el Principito, bueno, cuando hacemos el libro, cuando el Principito se va a su planeta, lo simbolizamos como que las personas que parten se convierten en estrellas, ¿no? Entonces, de repente terminamos la función, yo no actúo, yo únicamente dirijo y llevo la cuestión técnica en la obra,
y cuando terminamos la función, veo que una señora junto con 2 niños se le acerca a uno de los actores, al que interpretaba al aviador, y de repente se le abraza y empieza a llorar y le da las gracias y le dice: es que ya entendí que mi hijo no murió, sino que se convirtió en una estrella y me está cuidando, porque en el trayecto de Venezuela a Colombia mataron a uno de sus hijos, ¿no? Entonces fue como muy impactante. Yo veía que el chavito que interpreta al aviador estaba como muy sacado de onda, pero también muy conmovido. Y para mí es una gran satisfacción porque te das cuenta que tu trabajo puede significar muchas cosas y puede de alguna manera modificar la percepción de algunos hechos que le suceden a cualquier persona en su vida cotidiana, y que puede ya resignificar la pérdida, como el hecho de decir: ahora mi hijo es una estrella y me cuida, y no es que se haya ido. Fue duro en ese momento asimilarlo, pero sí fue una experiencia bastante grata ya, una vez que comprendimos lo que estaba sucediendo, ¿no? Wow. Sí, qué bonito. a veces tú no sabes qué tanto puedes impactar en la vida de alguien más, ¿no? Entonces creo que dijeras tú, es gratificante que de repente también te lo hagan saber. Sí, definitivamente. Sí. Hay que hacer una dinámica. Ok. Vamos a romper un poquito esta tensión que se causó. Esta dinámica es un juego de teams. Te voy a dar... ¿Un juego de what? De teams, de equipos. Te voy ok. a dar dos opciones y tú eliges, ¿no? ¿América o Chivas? Chivas. ¿Banda o reggaetón? Clásica. Ay, híjole, pues banda, creo. ¿Talía o Paulina? Britney Spears. Paulina. Paulina, ay, yo Talía. Claro, flaco. A ver, esta es la que de repente luego va a cambiar el curso de este episodio. ¿Team Hash o Team Belinda? Hash. Oh, rayos. Se acabó. Gracias. Vámonos. A ver, el otro es ¿Hoy o Ventaneando? Ventaneando, sí, el chisme en el lavadero. Chismecito, bien, sí, ¿no? a gusto, Chismecito. sí. Muy bien. Cuéntanos, en las películas o series, ¿te inspiraste en alguien? Para, no sé, tal vez alguna escena que hayas hecho o algún papel que te hayas transformado y que te hayas inspirado en alguien que hayas visto. Fíjate que inspirarme como tal para la creación de uno de mis personajes, no, pero sí hay actores a los que admiro muchísimo por su capacidad de transformarse en personas o en personajes completamente distintos a ellos, y que mi máximo, mi meta, mi ideal sería para algún día poder lograr un trabajo como el que ellos han logrado. Te puedo hablar, por ejemplo, de Danny DeVito, que yo recuerdo en una de las películas que produjo, creo que Tim Burton, de Batman Regresa, algo así, donde hizo el pingüino. Tú de repente ves a Danny DeVito en el Pingüino y no lo reconoces, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de Robin Williams en Papá por Siempre, con la señora Doubtfire, que también me parece bastante interesante. Tootsie con Dustin Hoffman, pues todos los cambios que de repente presenta Johnny Depp en sus diferentes personajes, ¿no? Lo ves en El Pirata, lo ves en El Joven Manos de Tijera. Ese tipo de caracterizaciones, eso es lo que a mí me llena muchísimo, ¿sabes? Y que tal vez algún día una de mis caracterizaciones pudiera llegar a estar a ese nivel, para mí sería lo máximo, ¿no? La inspiración, así. Sí. Y cuéntanos, ¿sientes que, o sea, todo tu trabajo y toda la trayectoria que has tenido, sientes que ha sido inspiración en jóvenes? Mira, ¿cómo lo planteo? La inspiración siempre ha estado ahí, tío. Yo sigo teniendo muy presente la imagen de lo que vi en teatro por primera vez, que les comentaba lo de ¿Qué tal, Dolly? Pero de repente también el ver actores nayaritas trabajando en el escenario. Tengo grandes recuerdos, por ejemplo, el maestro José Guadalupe Montes, verlo en el escenario, por haber podido trabajar con él dentro de obras de teatro, ver la entrega, el profesionalismo, el hecho de que a lo mejor abajo del escenario era un servidor público que estaba detrás de un escritorio y de repente lo veías en el escenario transformado completamente en otra persona. Me hicieron a mí creer desde muy joven que sí se puede, a pesar de que el medio de las artes al interior de la República está como un poquito más castigado, en el hecho de que
no es tan fácil obtener recursos o tener un modus vivendi de esta profesión, me hicieron creer que sí se puede y que vale muchísimo la pena. Cuando me voy a Guadalajara, mis piensos eran no regresar a Tepic. Yo decía, si la hago fuera y gracias, ¿no? Pero de repente las circunstancias me traen de nueva cuenta a Tepic, ya con una mayor preparación. Empiezo a formar jóvenes, tenía yo creo que 23 años cuando empiezo a dar clases a chavitos de hasta 20, 21, ¿no? Que yo les llevaba 1 o 2 años. Y me di cuenta que vale la pena trabajar por el Estado, que habrá gente que se vaya, que crezca grande fuera y qué bueno que les vaya bien, pero también es muy válido irte a aprender, traer lo que aprendiste y darle oportunidad a los jóvenes en el Estado, ¿no? Y creo que eso es lo que me mantuvo en Tepic, ¿no? El hecho de creer que aquí hay mucho talento y que hay gente a la que es necesario apoyar. ¿Claudio Valle tiene modismos? ¿O algún modismo que digas frecuentemente o que se te salga sin querer? Aparte de ley, pero que no sean enguasados. ¿Sabes qué? Hay que preguntarle que para ti qué significa enguasados. Oh, es verdad. Estar como muy atareado y que te lleguen más cosas y enguasarte. Tal cual. O sea, creo que no puede tener un significado así como enguasado es esto. Ajá. No, o sea, lo utilizas y ya. Pues es como estar muy atareado y que te lleguen más tareas y sientes que estás muy presionado y no encuentras la salida. Creo que por ahí va. Sí. Lo supo explicar. Muy bien, Palomita. Lo explicó mejor que yo. Aparte de ley, ¿tienes algún otro? Esos son sonidos, no serían. ¿Qué otro? No sé. Utilizo mucho de repente muletillas, así como el o en este sentido, que hoy no he dicho en este sentido, pero lo utilizo mucho. Yo digo muy interesante y me regañan. Muy interesante. Sí. Es que suena como que estás dando avionazo. Exacto. Sí, es lo Oye, que fíjate estamos muy interesante. Muy interesante. Vamos a hacer una dinámica así. Suena muy avionazo. Sí. Pero no lo hago así. Ya no lo hemos hecho, si te fijas. No, porque desde que me regañaron, ya no. Sí. Lo he evitado. Somos conscientes. Sí, por ahí hay una como leyenda urbana que decían que María Félix, cuando algo no le llamaba mucho la atención, decía me parece perfecto. Sí. Ay, es que estoy haciendo esto. Me parece perfecto. Y se va. Sí, como, no me importa. Sí, es cierto. De hecho era como reemplazaba una grosería, ¿no? Algo así. Sí, se me acaba de acordar eso. No sabía eso. No lo puedo decir, pero creo que sí. Deletréala. Okay. No, con lenguaje de señas. Dinos, Claudio, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes que se quieren dedicar a la actuación? ¿Tienes algún consejo que les podrías decir? Que sigan sus sueños, que no se detengan, que va a haber mucha gente en el camino que les diga que no se puede, pero que... ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a vivir? Hace ¿sí? ratito, ¿no? Bendito Dios, hay mucho multinivel. No, claro que se puede, y yo creo que los obstáculos y los límites, cada quien los pone. Tú sabes cuáles son las barreras que eres capaz de romper, cuáles son los muros que eres capaz de escalar, y si crees firmemente que puedes hacer las cosas, claro que tendrás un buen resultado. Que el éxito no se mide únicamente en el éxito que puedas tener económicamente de una profesión, sino también en las satisfacciones, en qué tanto crezcas y en qué tanto aportes a tu comunidad y a la gente que te rodea. Excelente. Sí, muchas gracias. Consejo. Háganle caso. Yo tengo otro. ¿Qué le dirías? Me parece perfecto. ¿Qué le dirías a Claudio de 20 años? Ay. ¿Qué le diría a Claudio de 20 años? No es tan llorón. No te rindas tan fácilmente. Y cree en tus sueños porque vienen grandes cosas para ti. Muy bien. ¿Dónde podríamos encontrar más de tu trabajo, conocerte más? ¿Alguna red social que nos quieras compartir? Bueno, en redes sociales, mi compañía de teatro está como Escena Compañía Teatral, tanto en fanpage como en perfil.
y también nos encontramos como Escena CT, compañía teatral. Están ambas habilitadas como páginas y como perfiles. Y en mi perfil personal, Claudio Valle, ahí también comparto muchas de las cosas que estamos trabajando. Excelente. Entonces, amigos, ahí están sus redes sociales si quieren seguirlo. Quieren entrar a su grupo de teatro, mándenle un mensajito. Sí, ya esperamos que pase esta onda de la pandemia para poder retomar actividades presenciales y seguir con los talleres que dentro de la compañía siempre han sido completamente gratuitos. Perfecto. Excelente. Y yo quiero dar unos agradecimientos para Comunidad Peyote, para Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, para el espacio en el que estamos grabando hoy, que es CCUPI, y para Claudio Valle por estar con nosotros aquí en este programa. No, hombre, al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta, por la invitación. Muchas gracias. Pueden encontrarnos en redes sociales como @enguasadospodcast, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. A mí me pueden encontrar como @elagus. A mí me pueden encontrar como en Instagram como un girasol que toma fotos. Es todo por hoy. Muchas gracias.